chicas, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con el módulo de inteligencias múltiples. Este es nuestro módulo. Vamos a trabajar hoy la inteligencia musical y vamos a empezar con los siguientes datos. ¿Qué nos dice la inteligencia musical? La sensibilidad musical viene a ser, ¿no?, la inteligencia musical a la hora, por ejemplo, de producir y de recibir como tal, con todos sus matices, la música, el tono, la melodía y el timbre de una pieza musical. La facilidad a la hora de componer e interpretar piezas musicales originales, utilizando el área temporal del cerebro, o sea, dónde se encuentra, en qué parte del cerebro, en el área temporal. Este tiene que ver con la percepción y estímulos auditivos y la memoria, donde se encuentra el hipocampo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos da a entender esto? Que la inteligencia musical abarca un área específica del cerebro, ¿no? No es que se le ocurre y desarrolló esa habilidad de por sí sola, no. Se ha ido trabajando, de repente puede ser que ese tipo de inteligencia lo haya adquirido como algo innato de sus genes, o que se ha ido estimulando, ¿no? Estimulando quiere decir que ha vivido rodeados de personas o de personajes que han desarrollado esta habilidad. En ese caso vienen a ser, por ejemplo, los cantantes, ¿no? Los cantantes de música que al ellos hacer su música, ¿no? Y los hijos escuchan y ven esos ejemplos, esos estímulos, y ellos también van a ir desarrollando posteriormente este tipo de inteligencia. Si ellos desarrollan al escuchar a sus parientes más cercanos, su papá, su mamá, su tío, o las personas que están alrededor, eso quiere decir que todo va a ser, depende cómo sea estimulado. ¿Y qué ocurre con aquellos niños que no tienen ese tipo de inteligencia musical o les falta, ¿no? Simplemente porque no han sido estimulados. Es muy importante que el niño, desde pequeño, quiere decir desde que ya percibe los sonidos, ponerle diferentes tipos de músicas que sean acordes a su edad, hacerle escuchar diferentes tipos de instrumentos, ¿no? Hay padres, por ejemplo, que yo conozco, que no les hacen escuchar las músicas, ¿no? La radio, lo tienen silencioso, solamente para que duerman todo el día el bebé. Pero hay que ir y hay que seguir estimulando, que posteriormente vamos a conversar de ello. ¿Cómo puede mejorarse este tipo de inteligencia? Practicando algún tipo de instrumento, las maracas, ¿no?, el triángulo, el piano, la trompeta, el saxofón, el acordeón, el arpa, la guitarra. Estos instrumentos son comúnmente utilizados en la escuela, ¿no? En el colegio lo utilizamos como parte de los útiles escolares, se piden las maracas, el triángulo, ¿no?, la flauta, muchas veces la guitarrita, ¿no?, el arpa en algunos lugares de acuerdo a la zona o región donde se desarrolla. Hoy en día también en las escuelas han incrementado, han agregado el curso de música, y aprenden a tocar cajón, aprenden a tocar guitarra, flauta, ¿no? Desde inicial. Eso quiere decir que tienen la capacidad de poder aprender cualquier tipo de instrumento cuando iniciamos desde pequeño. Eso nos ayuda no solamente a desarrollar la inteligencia musical, sino también la habilidad y la discriminación auditiva. Cuando hay instrumentos, por ejemplo, que necesitan notas musicales, hay instrumentos que no necesitan notas musicales. Cuando necesitan notas musicales hay que saber interpretar como digamos, esas notas musicales para poder tocar el instrumento. Como le vuelvo a repetir, hay instrumentos que no necesitas notas musicales, solamente la percepción auditiva, y en uno de ellos es el cajón peruano, y también la cajita que chancan de esta forma, así la cajita, y luego también es la quijada,
la quijada también, ¿no? La quijada que es un hueso largo y lo golpean. Entonces, esos no requieren de notas musicales, simplemente de llevar el ritmo y la discriminación y la percepción auditiva. Como, por ejemplo, yo les estaba mencionando cómo había incrementado lo que es la inteligencia musical en las aulas, a comparación de otros años o de años atrás. Le hablo de la educación en el año 80, a comparación de la educación en el año 2020, ha variado bastante y ha cambiado, ¿no? Como parte de nuestro currículum, en nuestra parte del desarrollo del niño, el Ministerio de Educación ha incrementado el curso, el área, ¿no? Ya no es un taller, es un área, de que es arte, ¿no? Artes gráficas y música, que lo vamos a ver posteriormente. La educación musical es un aspecto importante en el desarrollo infantil, porque hace que se asocie con la naturaleza. Nuestra naturaleza, nuestro medio donde vivimos, está rodeado de músicas. Los objetos tienen diferentes tonos. Los animales cantan, los objetos suenan, ¿no? Entonces, es una base en el aspecto del desarrollo infantil del niño. Y se puede trabajar desde diferentes enfoques, a través de la infinidad de actividades, debido al principio de la globalización de la educación. O sea, no hay pretextos para decir que nuestro niño, nuestro hijo, nuestro paciente no puede tocar un instrumento musical, porque está hoy en día al acceso de todos. Por esta razón, al ejercitar la psicomotricidad, por ejemplo, ¿no? Psicomotricidad, que viene a ser el movimiento del cuerpo y mente, lo podemos hacer con una actividad al ritmo de algunos instrumentos musicales. Se ha incrementado, ¿no? Digamos, puedes tocar una trompeta, y si yo toco fuerte, el niño corre fuerte, más rápido. Y si yo toco despacito, el niño irá lentamente. Los docentes, los profesores han hecho uso también de las panderetas, de las maracas, ¿no? En algunos casos de la guitarra, como parte de sus actividades permanentes y el uso de sus actividades permanentes en el aula. Algunos de estos instrumentos musicales favorecen así el contacto con distintos timbres, sonidos de percusión o de viento. Diferencia también distintas intensidades que podría realizarse sobre este juego variando, ¿no? Podría ser de repente, como ya les dije anteriormente, rápido, lento, ¿no? Fuerte, débil, pausa. Danzar libremente por el aula o dar lugar donde se realicen las actividades acompañados con sonidos de una maraca. Cuando decimos, desplácense todos en el aula o en el patio a correr, y empezamos a sonar con las maracas, ¿no? Cuando decimos, dejamos de sonar las maracas y quedan en estatua o stop, y quedan en alto. Entonces, para poder darse cuenta, el niño tiene que percibir, tiene que escuchar. Correr o ir muy despacio, hasta incluso pararnos a modo de estatua, como les mencioné, siguiendo la velocidad de los golpes de una pandereta, en algunos casos. Realizar un cuento motor, el que se introducimos, por ejemplo, la lluvia, el palo lluvia, agitar las maracas, truenos, pueden ser los golpes de las panderetas, campanas, triángulos y todas las demás posibilidades que nos ofrece la imaginación. También podemos usar botellitas llenando diferentes tipos de piedras, ¿no? De diferentes tipos de tamaños o texturas que van a dar un diferente sonido. De esta forma, el desarrollo musical y el psicomotor se puede trabajar en armonía y de una forma muy práctica y directa, potenciando la adquisición del esquema corporal en el niño, que es un concepto muy completo, referente a la conciencia de nuestro propio cuerpo y de todas las posibilidades y limitaciones que ofrece. De esta misma línea encontramos un juego que divierte mucho a los niños, llamado Hago música con mi cuerpo.
En él la idea principal sería marcar distintos ritmos con palmadas, con pies, con la boca, interpretarlo posteriormente. Se trabaja bastante también en el aula de inicial, que posteriormente les voy a explicar. Una variante sería realizar todos los sonidos que podamos con nuestro propio cuerpo, con los dedos, la lengua, los dientes, y dejar que sean ellos quienes aporten nuevas ideas y nuevos sonidos. Es muy importante comprender la curiosidad innata de exploración que se posee desde el nacimiento y lo fascinante que resulta a esta edad descubrir las distintas características del entorno por sí mismo. A partir del contacto con los objetos, el ensayo, el juego, se abre un abanico de posibilidades físicas, color, textura, forma de la música, entre las que incluimos, por supuesto, el sonido. Otra opción sería realizar un musicograma en la pizarra para que los alumnos lo digan. Podríamos definir el musicograma como una interpretación de la música mediante dibujos, así pintando las manos, el pie, como por ejemplo representaciones con palmadas, golpes, zapatos, ¿no? Hacer, como dice ahí, un musicograma. La música se destaca, por ejemplo, aquellos que tienen ese tipo de inteligencia destacan en cantar, ¿no? Reconocer sonidos, recordar melodías y ritmos. Les gusta cantar, tatarear, labiar, tocar un instrumento, escuchar música, aprender mejor el ritmo de las melodías, cantar escuchando la música y la melodía. Esos son los que desarrollan los niños con respecto a la música. Ahora nos vamos con la inteligencia corporal y kinestésica, que está relacionada con la música. La inteligencia corporal kinestésica es la capacidad de unir el cuerpo y la mente. Es lo que nosotros llamamos psicomotricidad, ¿no? Cuerpo y mente, movimiento del cuerpo relacionado con la mente, para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Para esto se utiliza la corteza motora primaria de nuestro cerebro. ¿Qué tan importante es la ubicación de cada inteligencia en nuestro cerebro? ¿Cómo se puede mejorar? Se puede mejorar con la práctica de deportes o algún tipo de ejercicio, ¿no? A los que les gustan patinar, correr, nadar, el ciclismo, saltar soga, diferentes tipos de actividades motoras. Y esto, como anteriormente les dije, tiene que ir acompañado con la música, porque no solamente nos vamos a basar en desarrollar un tipo de inteligencia, siempre tenemos que ir acompañando con otros tipos de inteligencia. Por ejemplo, si yo voy a hacer una inteligencia corporal, kinestésica, voy a desarrollar, pues voy a integrar la música. Al integrar la música, en esa música o en esa canción hay una letra que viene a ser la inteligencia lingüística. No es suficiente con eso, trabajo otro tipo de inteligencia más que voy incrementando. La inteligencia cinética, corporal cinética o kinestésica, en algunos casos le mencionan con ese nombre. Estos niños destacan el atletismo, la danza, arte dramático, trabajos manuales, utilización de herramientas. ¿Qué les gusta? Moverse, tocar, hablar, el lenguaje corporal. Aprenden mejor tocando, moviéndose, procesando información a través de sensaciones corporales. Tu maravilloso cerebro. Nuestro cerebro se divide en dos partes, ¿no? En dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada hemisferio tiene sus especializaciones. En el hemisferio izquierdo están lógico-matemáticos, secuencias y palabras. En el derecho, imágenes, ritmo, espacio y música. Entonces nosotros nos podemos darnos cuenta también en qué lado del hemisferio se encuentra qué tipo de inteligencia o a qué lado, ¿no? Para tener una idea. Luego, chicas, para poder estimular un poco más
lo que es la inteligencia musical, que no solamente va a aprender la música, sino también el lingüístico, porque muchas veces se tiene que cantar, y discriminación auditiva, que es percepción espacial. Ustedes deben conocer este tipo de canción, ¿no? Que el ritmo, agogo, diga usted, nombres de, entonces mencionarás animales, por ejemplo, gato, perro. El niño va a ir mencionando, repitiendo el lenguaje, pero con un ritmo, y tiene que estar atento, atento, atenta, y rápidamente el cerebro tiene que ir pensando qué tipo de animalito es lo que va a mencionar o decir. Ese es uno. El otro ejercicio que a ustedes también les puede servir, pueden apoyar, es esta canción que dice: y el pasto verde crecía alrededor. Primero lo voy a leer. Dice: había un hoyo ahí en la tierra, era el hoyo más lindo que pudiera existir, y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor, y en ese hoyo había un árbol, era el árbol más lindo que pudiera existir. El árbol en el hoyo en la tierra, y el pasto verde crecía alrededor. Se dan cuenta que se va agregando una palabra, se va agregando uno más, uno más, uno más. Entonces, eso también es un buen ejercicio para poder estimular lo que es la inteligencia musical. Y esto dice así. Dice: había un hoyo. Los niños repiten nuevamente: había un hoyo ahí en la tierra. Los niños repiten: ahí en la tierra era el hoyo más lindo que pudiera existir. Los niños repiten: era el hoyo más lindo que pudiera existir. Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor. Eso es la canción de Barney. Lo pueden buscar para que ustedes puedan compartir con sus alumnos, con sus niños. Luego, justo les quería mencionar sobre cómo podrías incrementar o hacer o trabajar lo que es la inteligencia musical. Justo lo que les decía, ¿no? Acá muestra, por ejemplo, unos iconos que son palmadas. Primero vamos a leer lo que dice acá, ¿no? Dice: cuando es Z, pausa, silencio. Cuando es las manitos, palmadas. Cuando es el dibujo de las maracas, suenan las maracas. Y cuando es el dibujo de los platillos, ¿cierto? Menciona, ahí ven los dos niños, zapatean. Entonces, ustedes tienen que empezar, ¿no? Palmadas, zapateo, pausa, palmada, pausa, dos palmadas, luego maracas, 2 veces nada más, pausa, maraca, platillos, y de esto pueden ustedes hacer todo una lista, o hacer tipo un álbum para que los niños puedan trabajar. ¿Cuál es la actividad? La actividad es la siguiente. Van a desarrollar un ejemplo de estos, cualquiera, con cualquier instrumento, puede ser palmadas, silbidos, chasquidos, ronroneos, no sé. Ustedes van a crear y van a inventar una secuencia igual a este modelo. No siguiendo esta secuencia, ustedes van a inventar su secuencia, pero siguiendo ese modelo. ¿Ya, chicas? Luego les estoy enviando el test de evaluación de las inteligencias múltiples para los niños. Acá les voy a enseñar, miren, así es, dice inventario de inteligencias múltiples para niños. Anexos, dice test, nombre y apellidos, grado y sección. ¿Te gusta producir textos en forma creativa? Hay algunas preguntas que el niño no te va a responder de acuerdo a su edad, pero tú puedes ir marcándolo según tú lo has observado. Según lo has observado, puede ser un sobrino, un primo, cualquier pariente de su casa, lo que sea, niño. No le vas a aplicar esto a un adolescente ni a un adulto, que sea un niño. Cualquier duda, nos estamos viendo
en el Zoom para trabajar lo que es las inteligencias múltiples, por favor. Ya, chicas, nos estamos viendo el próximo sábado. Nos vemos, cuídense, chao.